El turno de intervención ahora es de Rosa Escandel y os cuento un pequeño currículum. Ahora que si quieres bajas o también si queréis bajar, ya se ha ido la parte oficial y ya podemos hacerlo más próximo si queréis, ¿vale? Os cuento. Rosa, con 23 años, fue directora de zona del Departamento de Extranjero de Banesto y lo dejó para dedicarse al mundo de la cooperación. En los últimos 15 años ha desarrollado proyectos sociales en América, en Asia y en Europa. Y desde el año 2007 es presidenta de la asociación Programa Reinserción de Mujeres, que es un proyecto de reinserción sociolaboral para mujeres en situación de exclusión social, para reclusas, exreclusas, maltratadas, prostitutas, inmigrantes, etc. Es directora de la empresa social A Puntadas, Sociedad Limitada, cuya actividad está enfocada al sector textil. También es presidenta de la Asociación para el Desarrollo, Comercio Alternativo y Microcrédito, ADECAM. Es directora del proyecto Mujeres con Causa en el Masai Mara, en Kenia, dirigido a la creación de empleo femenino mediante los microcréditos, que prácticamente nos vas a hablar hoy de ello y es la exposición fotográfica que os hemos puesto. Y es directora de la primera escuela permanente de toda la zona del Masai Mara que fundó el 13 de diciembre pasado. Y sin más, cuando quieras, Rosa. Vale, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, te estaba oyendo la presentación y estaba pensando cuántas cosas, ¿no? En realidad no es tanto, ¿eh? Muchas gracias a la Universidad Politécnica por invitarme, por poder compartir con vosotros mis experiencias y especialmente a Paloma García, directora del Servicio de Igualdad, por realizar estas jornadas especialmente dirigidas a la mujer. Bueno, de los más de 10 años que llevo trabajando en cooperación, una de las cosas que he aprendido es que el microcrédito es una de las herramientas más poderosas de erradicación de pobreza. Pero, desde mi punto de vista, para que el microcrédito tenga sentido, tiene que haber líneas de comercialización, tiene que haber mercado a nivel nacional e internacional. Y para que eso ocurra y para que las mujeres puedan entrar en estos circuitos, es fundamental la capacitación, la formación y, en el caso de las artesanías, el diseño. Cuando empecé con Mohamed Yunus a trabajar microcréditos en Bangladesh y mucho antes de que le dieran el Nobel y de alguna manera podíamos compartir ideas, me interesaba mucho el seguimiento de las operaciones de los microcréditos. En algunos de los casos eran préstamos al consumo y en algunos, cuando no lo eran y se destinaban a la creación de un negocio, veíamos que sus ventas se quedaban en mercados muy locales. No tenían opciones de comercio fuera de su país y eso de alguna manera les impedía crecer y progresar. Fue en aquel momento cuando conocí a Bibi Russell. Bibi Russell es embajadora de buena voluntad de la UNESCO por un programa que creó que se llama Moda para el Desarrollo. Ella fue una top model en Europa, trabajó en Milán, París con los mejores diseñadores y se dio cuenta de que su país se moría de hambre. Estudió diseño en Londres y regresó a Bangladesh con el fin de darles una pauta de diseño y una formación para que entraran en esos mercados. De alguna manera, ella empezó a trabajar y a crear vínculos con firmas como Comerciales Lafayette en París, como con Vogue, con Hermès. Y de alguna manera ahí es donde yo me di cuenta que desde mi punto de vista el círculo quedaba completo. Formación, diseño, microcréditos y mercados. Estaba en mi trayectoria y trabajo en Latinoamérica, me daba mucha tristeza ver que las mujeres tenían muchas habilidades, que tenían materiales autóctonos en sus países maravillosos para tejer, para crear artesanía, pero que después llegábamos nosotros o venían los turistas y les compraban por pena. Y era algo que yo no entendía. Si trabajan bien y tienen cosas tan bonitas, ¿por qué?
porque les compran por pena. Y ahí es donde entraba Moda para el Desarrollo y el Diseño. Como bien ha dicho Paloma, mi formación viene del sector económico. Mi especialización era en comercio exterior y blanqueo de capital. Y bueno, yo un día decidí cambiar de cartera de clientes, ¿no? Y entrar en el sector social. Pero de alguna forma, por mi formación y por mi trayectoria, mi visión empresarial nunca ha cambiado. Yo tengo muy claro que el enfoque de las asociaciones y de los proyectos sociales debe de ser exactamente igual que un enfoque empresarial y que las asociaciones, las fundaciones, los proyectos sociales tienen que llegar a ser sostenibles. Está muy bien que la universidad dé fondos y está muy bien que las administraciones públicas, pero no podemos estar siempre a la puerta esperando a que vosotros nos deis una subvención para funcionar. Así que, bueno, de alguna forma, en el año 2005 nació ADCAM, Asociación de Desarrollo, Comercio Alternativo y Microcrédito, con el fin de llevar a cabo proyectos para mujeres con la finalidad de crear productos y mercados internacionales y sostenibles. Quisiera contaros un poco por qué en Kenia y cómo empezó el proyecto en Kenia. Durante 2 inviernos, 2 años, estuve trabajando en Naciones Unidas, en Nueva York, y allí tuve la oportunidad de conocer a Wangari Maathai, Nobel del 2004 keniata, y Anne Njogu, abogada de la Corte Internacional de Derechos Humanos, y ellas me transmitieron la inquietud de que las mujeres en África, o especialmente en Kenia, donde ellas vivían, necesitaban microcréditos y que si podía ir a su país y hacer un estudio y ver cómo podíamos empezar a trabajar. Estuve 2 semanas en Nairobi, nunca había trabajado en África y bueno, conociendo asociaciones, conociendo mujeres, conociendo el sector, y a través de la Embajada Española en Nairobi tuve la oportunidad de conocer, o querían que conociera, a un líder o a un guerrero masái que llevaba como 10 años dando vueltas por Nairobi, intentando entrar en el gobierno, intentando conocer asociaciones internacionales que le ayudaran a realizar su sueño, que era montar una escuela en el Masai Mara para los masáis. Me reuní con él. Está claro, la educación es un pilar importantísimo para las comunidades, es otra forma importantísima de erradicar la pobreza. Y cuando le escuché, hubo algo que me llamó la atención y quizás eso fue lo que me decidió trabajar con ellos. Él me contaba, a pesar de que me decía que tenía aproximadamente entre 32 y 33 años, porque los masáis no saben exactamente su edad, pero que él hacía 10 años estaba intentando transmitirle a los guerreros de su comunidad que las mujeres tenían que tener propiedades, que las mujeres eran importantes. Y ahí fue donde verdaderamente me di cuenta de que sí quería apoyar esta comunidad y que él era un líder y estaba haciendo un cambio de valor dentro de la comunidad masái. También me transmitía que ellos podían aportar algo al proyecto y lo que podían aportar eran sus tierras. ¿Vale? Los masáis, su principal fuente de riqueza y su sistema de vida siempre ha sido el pastoreo. Hay masáis tanto en Samburu como en el Masai Mara, como en Kenia, pero actualmente el gobierno keniata ha limitado su espacio, sus terrenos, y ya no tienen la misma movilidad que tenían y ya no pueden vivir del ganado. Fundamentalmente su sistema de vida se ha visto limitado. En el 2007, en el decreto de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas, se reconoce a la comunidad masái entre las 31 tribus más amenazadas del planeta. Yo
tenía una idea bastante equivocada de lo que era un masái. Y hasta que no empecé a trabajar con ellos y hasta que no empecé a conocer su cultura, lógicamente cuando me reuní con este líder masái que se llama William le llaman en la comunidad, en realidad su nombre es Kikanae Olepere, lo primero que me dijo: tienes que conocer a mi gente, tienes que conocer dónde vivimos, tienes que conocer lo que tenemos. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta de la idea tan equivocada que tenía sobre los masáis. Los masáis creo que es algo que conocemos todos, o todos hemos oído hablar de ellos. ¿Quién no ha soñado con estar en el Masai Mara, con conocer la sabana, los animales? Pero claro, la visión cuando tú vas como turista es completamente distinta a la que tú te encuentras, o por lo menos eso es lo que me ocurrió a mí. Yo los veía sucios. Yo decía: jo, esta gente está muy sucia siempre. Y sin embargo son muy limpios. Lo único es que el medio en el que viven no les permite tener ese concepto de limpieza que llevamos nosotros cada día. Pero todos los días van al río, al mismo tiempo que recogen agua se lavan y todas las noches antes de dormir se limpian en el fuego. Veía a los niños en las manyatas muy pequeños a cargo de otros hermanos o niños mayores y me daba la sensación de que estaban en las manyatas. Las manyatas son los poblados donde ellos viven, donde tienen sus casitas, son en círculo y están protegidos por unos árboles que tienen unos pinchos como las acacias para por las noches dejar el ganado dentro y que estén protegido el ganado, ¿no? Yo veía a los niños en las manyatas y me daba la sensación de que no tenían madre, de que estaban siempre solos. Y a lo largo de este tiempo que está trabajando con ellos, cuando una masái tiene un hijo, los primeros 3 meses de vida crea un vínculo impresionante con el niño porque en ningún momento lo deja solo, ni siquiera invierte tiempo en hacer la comida. Otras mujeres le hacen la comida y los 3 primeros meses es una convivencia extrema, 24 horas al día. Me llamaba mucho la atención que ellos dicen que para ser un guerrero lo que hay que tener es un buen corazón. Y no solamente lo dicen, es que lo practican. Cuando un masái conoce a una persona y ve que sonríe, siempre dice happy people. Si alguien sonríe y está contento es porque es buena gente. Cuando Kikanae vino a España, en unas declaraciones nos decía que nosotros tenemos el reloj y ellos tienen el tiempo. Es absolutamente cierto, ¿no? No entienden cómo programamos una cita para ir a visitar a un amigo. A un amigo se le puede visitar en cualquier momento y uno está en casa de ese amigo el tiempo que necesita para contarle lo que ha ido a decirle. Aman la tierra, aman los animales. Ellos no cultivan, porque cultivar significaría cercar, porque los animales por la noche se comerían cualquier cosa que cultivaran. Están empezando a introducir el arroz y los vegetales en su alimentación, pero tienen que ir a comprarlos. Ellos quieren que los animales sean libres y, por supuesto, no cazan. Para ellos la caza está prohibida y si un hombre o un guerrero tiene que vivir de la caza, es como algo para ellos bajuno, ¿no? O sea, un hombre del bus. Nuestro proyecto en Kenia tiene varias partes. Una es una escuela primaria. De alguna manera se ha convertido en realidad ese sueño que tenía William de tener educación para su pueblo. Las escuelas primarias en Kenia tienen 8 niveles. En este momento la nuestra tiene 3 y iremos creciendo cada año. Pero sí que hemos hecho unos workshops alternativos mientras los niños no están en el ciclo escolar para ayudar a los guerreros a que aprendan inglés, para que de alguna manera tengan una salida laboral dentro del Masai Mara y no tengan que ir a la ciudad. Y también se han hecho algunos workshops para que las mujeres aprendan a crear o montar
sus negocios y a llevar el sistema de microcréditos que hemos hecho con la comunidad. Nuestra intención este año es empezar una parte de sanidad, pero bueno, hoy quisiera centrarme en contaros lo que es el Proyecto Mujer, que se llama Proyecto Mujer, pero en realidad no es exclusivo de las mujeres, porque los guerreros y toda la comunidad están trabajando en él. Incluso hay guerreros que están elaborando artesanías. Dentro de la idea de sostenibilidad y detectando el trabajo de las mujeres masáis, que es muy conocido, son las beads, las bolitas de plástico, tengo que deciros que este material no viene de Kenia. Este material se hace en Checoslovaquia y se importa. O sea, desde hace muchos años las masáis se identifican con esto y no se produce en el país. Lo compran y elaboran sus artesanías y en realidad ahora mismo la única fuente que tienen es los turistas, cuando van los turistas a comprar y no todos, ¿vale? Entonces, bueno, viendo estos materiales, el colorido que tienen, empezamos a pensar en una línea de trabajo que se pudiera comercializar. En estos momentos yo soy de Alicante, la Comunidad Valenciana y especialmente la zona de Alicante es un sector importante en el calzado y bueno, se me ocurrió hablar con una empresa que sabía que tenía conciencia social y que sabía que podía apoyar un proyecto de este tipo y fue el Grupo Picolinos. Picolinos trabaja un zapato muy artesanal que estaba muy acorde con el trabajo que podían realizar estas mujeres. Pero antes de ir a verlos, y por mi experiencia en el sector de importación-exportación, tenía que estudiar la manera de que los transportes y los costos fueran asumibles para la empresa. En ese sentido, la Embajada Española en Kenia colaboró mucho con nosotros. Hablamos con el gobierno y se estudió la manera de que las mujeres masáis pudieran hacer un adorno dentro de una sandalia que después el Grupo Picolinos fabricara en España. Es decir, la idea era mandar un corte de piel donde ellas hicieran un adorno con sus beads y después ese corte de piel regresara a España, se pudiera montar el zapato y se pudiera vender en Europa. De esa manera se hacía una cesión temporal de piel y al acabarse el producto en España hacía que los impuestos fueran muchísimo más bajos y que la operación pudiera ser viable. Nunca, antes de tomar la decisión y empezar a trabajar con las sandalias y con los zapatos, nosotros hicimos un trabajo con la comunidad y con las mujeres a ver qué les parecía. Mi primera reunión con ellos fue contándoles lo que era una sandalia, contándoles lo que era una empresa, contándoles lo que suponía el control de calidad y contándoles lo importante que eran los tiempos. Imaginaros qué sensación tan absurda tuve de estar delante de 200 mujeres masáis explicándole un sistema de trabajo europeo. Y yo pensé, es que no se han enterado de nada. Porque, claro, ni siquiera podían llegar a entender lo que era una tienda, cómo iban a explicarles un proceso tan complejo como una colección de verano, una colección de invierno, la puesta en tienda en abril. Yo cada minuto que pasaba me iba sintiendo peor y decía, bueno, no sé cómo voy a salir de aquí. Pero les dejé unas muestras de piel, les dejé unos trozos de piel y les enseñé en una hoja un diseño de una sandalia. Y les dije, ahora vosotras vais a crear, hacer dibujos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? En que prácticamente la primera sandalia que se ha hecho con las masáis, casi todo el diseño de esa sandalia viene de ellas. Habían entendido perfectamente qué era lo que nosotros queríamos hacer. A partir de ahí empezamos lo que es la capacitación.
diseños hechos por ella, perfeccionados o no perfeccionados, no sería esa la palabra, pero apoyados por diseñadores europeos o de picolinos para darle esa pauta de diseño que necesitan nuestros mercados. Y hicimos una muestra de colección de 700 pares para que Picolinos pudiera venderlo en sus tiendas y pudiera ver que eso que les estábamos contando podía ser una realidad. Empezamos en una sola manyata, que es la manyata en Querende, con un grupo de 80 mujeres. Y la capacitación tardó aproximadamente 20 días, porque ellas, fuera de lo que era un círculo, no entendían ninguna otra cosa. Entonces, esa combinación rectángulos, cuadrados o colores, para ellas era muy complejo. Pero desde el momento en que aprendieron el primer diseño, a partir de ahí todo fue muy sencillo. Esto fue el año pasado. Picolinos vendió esas sandalias en sus tiendas propias. No había hecho ninguna campaña, no había hecho ninguna intención de comercialización real, porque de alguna manera, y entiendo el pánico y el terror de la empresa de ver si eso era posible y si podía ocurrir, pero funcionó. Cumplieron los tiempos, cumplieron el trabajo, entendieron que la piel no era para jugar los niños, entendieron que la piel se moja. Hicimos una logística que les facilitara las cosas. Cada corte de piel venía en una bolsa plastificada con una referencia. Y algo muy, muy, muy importante para nosotros, y era que las mujeres trabajaran en sus manyatas. O sea, nosotros no pretendíamos llegar allí y montar una fábrica para que ellas trabajaran y ganaran un salario, todo lo contrario. Les preguntamos qué era lo que ellas necesitaban y ellas lo que nos decían era poder trabajar sin tener que esperar a un turista, pero en nuestras casas y cuidando a nuestra familia. Entonces, en los terrenos donde tenemos la escuela, montamos una tienda de campaña, como las de los refugiados, una tienda grande, y ese fue nuestro centro logístico. Ahí se distribuían a cada una de las manyatas las sandalias con los materiales necesarios para que ellas pudieran trabajar en casa. La repercusión, o sea, el número de mujeres que han estado trabajando en este proyecto, en este momento, son más de 1000. Estamos trabajando con manyatas y con comunidades que van desde Oloita, Tanzania, hasta el Masai Mara. El personal, cada manyata tiene una mujer responsable que a su vez capacita a todas las mujeres de esas manyatas. Y casi todo el personal que está trabajando en el proyecto es personal autóctono, son masáis. Y muchos de ellos son hombres. Los ancianos, al ver que ellas trabajan en sus casas y siguen atendiendo a sus hijos y encima están generando economía y bienestar familiar, están encantados. Pero ellos quieren contribuir. Y otra grata sorpresa fue cuando los guerreros iban al río a coger agua para traerlo a las mujeres mientras estábamos en la capacitación. Cuando los guerreros se quedaban cuidando a los niños para que ellas pudieran aprovechar el tiempo de la capacitación. Verdaderamente se hizo un cambio de roles muy importantes en la comunidad. Como os decía, hay 1000 mujeres trabajando en el proyecto y después de la experiencia y la prueba de los 700 pares con picolinos, este año nos lanzamos a hacer la primera producción y la primera introducción de esta comercialización en España. La capacitación se realizó en agosto con una colección para el verano 2011 y la producción empezó en octubre, finalizando en febrero. Hace aproximadamente 2 semanas que han terminado. Estamos hablando de 10.000 pares de sandalias
que se van a distribuir a partir del 1 de abril en el Corte Inglés, en España. Por supuesto, no en todos los Corte Inglés, porque 10.000 pares es una producción muy pequeña para ellos, pero sí desde Madrid hacia el sur y toda la costa, en los Corte Inglés más representativos. Imaginaros bueno, lo que esto supone para ellas, ¿no? Cuando se terminó la producción, para mí era muy importante. Yo todavía no sé el impacto de esta comercialización que va a tener en la comunidad masái, pero sí quería saber en qué les había supuesto a las mujeres el dinero que habían ganado con esta producción. Tengo que deciros que hay muchas masáis que todavía no han entrado en ningún circuito de venta de turistas, o sea, que todavía no han visto a hombres blancos. Eso sigue pasando, ¿eh? Y bueno, después de hacer un sondeo con todos los grupos de mujeres, vuelvo a repetir, desde Tanzania hasta el Mara, ellas me decían qué beneficios han obtenido. El primero que me preguntaban era si yo era consciente de que no tenían que esperar a un turista para sobrevivir, para poder comer. Cuando los turistas van a una manllata a comprar, el conductor que lleva a esos turistas se queda un 15% de lo que se vende. De manera que los ingresos son muy inestables y muy pocos para ellas. Otras me decían que era la primera vez en su vida que habían tenido un billete en su mano. Jamás habían trabajado con dinero. Otras me hablaban del reconocimiento de los maridos, de qué contentos estaban con ellas, que por primera vez eran algo más y las estaban valorando. Otras me decían que podían cuidar de sus hijos, podían cuidar de su ganado y, sobre todo, que estaban encantadas porque habían aprendido algo nuevo. Vale. En cuanto a la pregunta de qué habéis hecho con el dinero que habéis obtenido, muchas me decían, desde la escuela del proyecto, las mujeres que tienen niños dentro de los niveles de primary school que nosotros damos, están becados, están yendo a la escuela, pero hay mujeres que tienen niños mayores en secundaria y nos comentaban que con ese dinero estaban pagando la escuela de sus hijos. Por otro lado, otras, por supuesto, la mayoría, o habían comprado una vaca o habían comprado 2 cabras, se estaban generando su propia riqueza con ganado. Algunas de ellas habían montado pequeños negocios de compra y venta de ropa, negocios de dulces. Otras se habían comprado ropa por primera vez. Alguna me decía que hasta 5 kits de ropa. Y algo muy importante, y sin ningún tipo de pauta desde la organización, habían decidido poner un dinero en común en cada manllata para que cuando uno de los niños tuviera una enfermedad grave pudieran ir a un hospital. Los masáis tienen difícil acceso a la sanidad. La mayoría de ellos tienen que andar 4, 5, 6 horas para llegar al dispensario médico más cercano y en la mayoría de los casos no tienen dinero para llevarlos al hospital. Entonces, las mujeres comentaban que me decían, entendemos que todos no se van a poner de golpe enfermos y que todos no los vamos a tener que llevar al hospital, pero si cada una de nosotras ponemos un poquito de dinero y uno se pone enfermo, tenemos la seguridad de que podremos afrontar y podremos llevarlo a Nairobi para que lo atiendan. O sea, imaginaros una producción y una comercialización de 5 meses de trabajo, cómo ha solucionado los problemas de una comunidad y de más de 1.000 mujeres para todo un año. Ahora, como os he comentado, a partir del mes de abril
vendrá la prueba, ¿no? Ahora verdaderamente el que tiene la palabra es el usuario final, es el cliente. Nosotros sabemos que es un producto bonito, que es un producto artesanal, que hay un proyecto social real detrás, que hay un comercio justo, que se están pagando unos salarios dignos, que se está involucrando a toda la comunidad. Pero ahora hace falta la venta. En algunas ocasiones me preguntan, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pues yo no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero hay algo que sí que tengo muy claro, y es que, por un lado, con este ejemplo quiero que las empresas vean que la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social corporativa es posible, que es compatible, que puede haber beneficios tanto para las dos partes, que se puede trabajar con el sector social desde estos niveles. Y por otro lado, también es muy importante que las mujeres masái después de esto se hayan dado cuenta de lo que pueden llegar a hacer. A lo mejor el año que viene no hacemos más zapatos, pero sí que está claro que ellas saben que tienen un potencial y que pueden hacer muchas más cosas de las que venían haciendo para salir adelante. Y no sé cómo estamos de tiempo. Creo que me he pasado, como siempre. Yo intento... En el límite. Pues esto es en líneas generales el proyecto. Ahora cualquier cosa que queráis preguntarme, estoy a vuestra disposición. Y bueno, muchas gracias por escucharlo. ¿Tenéis alguna pregunta? Estamos curiosos sobre el programa de microcrédito. Hola. Hola. Gracias por la ponencia y es muy bonito, nos parece muy bonito el programa, pero no entiendo exactamente qué hacen con los microcréditos. Sí, no he hablado de ellos, disculpa, es que no daba tiempo para todo, pero bueno, el sistema de microcréditos se inició con la primera formación del calzado. De alguna manera, cuando el trabajo formativo, este proyecto para llegar aquí se ha tardado 4 años, o sea, ha sido un proceso largo, esto no se hace en 2 días, y de alguna manera lo primero que había que hacer era, primero, que la comunidad te aceptara. Yo he estado conviviendo con ellos, esto no se hace desde un hotel, y de alguna forma, en la capacitación inicial, como no había un incentivo económico, cuando se les estaba enseñando, al final de la capacitación y de la producción, yo siempre les daba un dinero para la comunidad. Y yo les preguntaba a ellas, ¿qué queréis hacer con esto? Y el primer año de trabajo me dijeron comprar vacas. Era la primera vez que esa comunidad de mujeres compraba vacas. Y nos fuimos todas al mercado de venta de vacas masái, donde todo eran guerreros. ¿No sabes? Qué bonito. Pero desde el proyecto y desde la capacitación y el incentivo que se les daba de dinero de capacitación, empezamos a generar un sistema. Y a partir de ahí empezamos a comprar vacas. Se inició desde el proyecto y ahora en este momento hay 2 partes de microcrédito. Uno, los que están haciendo ellas mismas con el dinero que han ganado con la comercialización y los zapatos, pero por otro lado se sigue el sistema de microcréditos que se ha creado desde el proyecto de forma mancomunada. Es decir, las cabras y las vacas pertenecen a la comunidad, ¿vale? Y con eso lo que se está haciendo es, algunas, por supuesto, se benefician de la leche mientras están en la comunidad, pero el objetivo es ir vendiéndolas, ir comprando más vacas e ir creciendo en ese sentido. Gracias. Bueno, primero daros la enhorabuena porque es una iniciativa, me parece muy bonita. Gracias. Yo también estoy en contacto con 2 ONGs que también se dedican a formar mujeres y a dar microcréditos, y principalmente pensando, yo no sé en esta zona, pero en otras zonas a las niñas se las vende muchas veces para prostitución cuando una familia es muy pobre, ¿no? Y entonces con estas cosas se está evitando que estas niñas sean vendidas, incluso que sean escolarizadas y que sean formadas para, por supuesto, un trabajo mejor.
De todas maneras, mi intervención va un poco en el sentido de que a mí lo que me da miedo de todos los que estamos desembarcando de Europa en África es que pretendamos europeizarlos. Es decir, esta gente es mucho más feliz que nosotros con muchas menos cosas. Sin lugar a dudas. Entonces, el acceso a la sanidad, pues evidentemente lo voy a defender. El acceso a la cultura, a la escolarización, eso es evidente. Pero no pretendamos que ellos vivan como nosotros, porque ellos son distintos y son felices siendo distintos. Y yo estoy en contra del pensamiento único. Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Para nosotros sí que ha sido importante crear este proyecto desde la comunidad y con ellos. Una parte fundamental que ellos aportaran las tierras significa, donde los masáis están viviendo en este momento, es una negociación que han hecho con el gobierno y ningún blanco o ningún keniata puede comprar ni vender, solo los masáis. De alguna manera todo lo que se está creando en sus tierras y va a ser para ellos. Y al margen de eso, como se ha desarrollado la logística de este proyecto, está consensuado con la comunidad y con las mujeres. Imagínate la dificultad que tiene para nosotros ir con un coche, que es lo único que tenemos en el proyecto y que pertenece a la asociación, desde Tanzania hasta el Mara, que hay veces que cuando llueve nos quedamos en mitad de la sabana y no podemos continuar. Quizás ese esfuerzo de logística que se está haciendo es para que ellos mantengan su esencia y donde están. Y son los primeros que no quieren cambiar. Pero también tienen la necesidad, primero, de comunicarse y para eso necesitan aprender inglés. Y, por otro lado, si quieren seguir viviendo en el Masai Mara, tienen que trabajar de alguna forma. Ya no pueden vivir del ganado. Y, lógicamente, hay que encontrar una vía para crear un equilibrio. Con esta producción que hemos hecho para el Corte Inglés con picolinos de 10.000 pares y viendo el éxito previo antes de ponerlo a la venta, ya me hablaban de una colección de invierno y les dije no, una colección de invierno para los masáis no. Será una colección de invierno para las mujeres de Turkana, que tienen unas necesidades tremendas, pero no para ellos. Ellos con esto ya pueden vivir, pueden mantenerse el año. Vamos a ampliar el campo, pero en otras comunidades o en otras tribus. Ellos mismos son los que dicen, con esto funcionamos, no queremos nada más. Lo único que hay que hacer es respetar sus decisiones. Pero es difícil también, crear un equilibrio. Es difícil. Hola, bueno, yo lo primero también es felicitarte porque, bueno, yo soy ingeniera agrónoma, antigua alumna de esta universidad, desde que terminé la carrera hace ya unos añitos. Trabajo en cooperación, casi siempre en África, y he visto muchos proyectos de microcréditos que han fracasado precisamente por no tener en cuenta la importancia de la comercialización y la búsqueda de mercados. Entonces, me parece fundamental. Quería preguntarte, porque a mí una cosa que me pasa a veces con los proyectos de microcréditos es, como hemos comentado antes, muchos proyectos dirigidos a mujeres no tienen por qué tener necesariamente un enfoque de género y muchas veces incluso empeoran la situación de las mujeres creando mayores desigualdades. A veces con los microcréditos lo que veo es que cargan todavía con más trabajo y más responsabilidades a unas mujeres que ya hacen prácticamente todas las labores del hogar, todo el rol, o sea, tienen un rol productivo y reproductivo, se encargan absolutamente de todo. Entonces, pienso que pueden tener un impacto muy positivo pues, en temas como seguridad alimentaria, salud o educación, porque es a lo que ellas suelen dedicar los ingresos que obtienen, pero muchas veces veo que no van acompañados de una promoción, de un cambio de roles o de comportamientos que reduzcan un poco la situación de inequidad y que hagan que las mujeres tengan un mejor acceso a algunos recursos, por ejemplo, a la propiedad de la tierra, o que aumenten su participación en la toma de decisiones, ¿no? Pues en la familia o en la comunidad, pues o en la sociedad civil. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre eso. Mira, el tema del microcrédito, yo te diría, y es lo que más he trabajado durante toda mi trayectoria de cooperación, que no se puede establecer un sistema ni siquiera para una aldea, tiene que ser tan particular. Y tiene que tener un seguimiento tan importante porque si no, o sea, el tema no está en te doy dinero y monta un negocio. Por supuesto que ya saben montar un negocio, si ya saben lo que quieren hacer. El tema está en cómo lo tienes que desarrollar.
Y yo, que vengo del mundo de la banca, siempre he pensado, ¿por qué los bancos no hacen microcréditos? Son rentables, por supuesto, pero ¿por qué? Porque son créditos muy pequeños y necesitan de mucho personal para que funcionen. Y ahí es donde no se puede hacer la inversión, ¿no? Yo te diría que cada microcrédito tiene un estudio. Precisamente por lo que tú comentabas de la carga a la mujer, que ellas ya hacen todo y encima microcrédito, negocio, y tú fíjate qué más, cuando hicimos el estudio de cómo podía ser el microcrédito con las mujeres masáis, hubo algo que nos encantó, que la única labor que tenía un guerrero era sacar el ganado a pastar. Y dijimos, mira qué bien, montamos un sistema de microcréditos, lo compran ellas, pero se lo trabajan ellos. Genial. Con esto que te quiero decir que yo siempre te diría que hay que estudiar cada caso de forma particular y tener mucho cuidado con estas cosas. Al principio te decía que cuando estaba en Bangladesh y cuando trabajaba con Yunus, le decía, Yunus, pero Mohamed, ¿qué está pasando con el dinero? ¿Cuánto crédito al consumo hay? Ahora recientemente me siento muy triste porque estoy viendo en prensa que se están haciendo publicaciones de los microcréditos que matan. No, los microcréditos no matan. Ahora han entrado en el circuito del microcrédito pues los usureros, los prestamistas, que ya no están dirigidos por esa organización que les hace el seguimiento. Un microcrédito es no decirle a una persona aquí tienes dinero y monta un negocio, sino cuál es tu idea, qué sabes hacer y yo te ayudo a llevarlo y te ayudo a que tú vendas. Entonces, desde mi punto de vista, hay que estudiar cada caso de forma particular, ni siquiera por país ni por aldea. O esa es la experiencia que yo tengo. Otra palabra y... Ahí te has hecho otra pregunta. Hola, me llamo Vanessa y bueno, nosotras somos alumnas del máster de microcréditos de la Autónoma. Y mi pregunta era que, ¿qué va a pasar el año que viene si las sandalias no se venden en el Corte Inglés o Picolinos deja de interesarse por la comunidad masái? Porque yo lo veo un poco como una especie de donación, o sea, que se queda en la comunidad, que se crea entre ellos para que no sigan dependiendo de la demanda del norte. Bueno, era un poco la reflexión que yo hacía al final. Yo no sé qué va a pasar con los zapatos, pero lo que sí que sé es lo que ellas han generado con esta producción. Fíjate todo lo que te he dicho, han montado negocios de compra-venta de ropa, han empezado a generar ganado y, por otro lado, han sido conscientes de lo que ellas pueden llegar a hacer. Para mí eso ya es importantísimo. Sí, pero el año que viene, si no... Bueno, el año que viene, pues si no tenemos un Corte Inglés con calzados, pues buscaremos un mango para vender otra cosa. ¿Y no sería mejor buscar o crear algo que se quede en la comunidad, que fomente el comercio entre ellos, en Kenia, entre las comunidades? Es que ellos no tienen mercado. Ellos lo único que hacen es una artesanía muy limitada que venden a los turistas. Entre ellos no se la pueden vender y no tienen otra fuente de riqueza que vaya a su comunidad. Solo dependen exclusivamente de lo que un turista les compre. No pueden crear mercados entre ellos. Si no les creas mercados externos, no pueden vender, no se van a vender entre ellos. Entonces, de alguna manera, si ellas empiezan a generar riqueza a través del ganado, ya tienen una vía sostenible por sí mismas. Y a partir de ahí sí pueden vender y pueden funcionar en mercados locales, pero con las artesanías es imposible. Bueno, la última palabra, por favor, porque es que ya nos hemos pasado de hora un montón. Muy rápido. Una pregunta. Se está trabajando, bueno, has comentado que se les ha reducido la extensión de tierras que antiguamente, bueno, tradicionalmente se han dedicado al pastoreo. Se está trabajando precisamente un poco como respuesta a lo que decía esta chica de imposibilidad de aumentar el año que viene pues las oportunidades de mercado para que vuelvan a su sistema tradicional de pastoreo, que se vuelvan a lo mejor a
aumentar esas tierras, porque bueno, una de las partes del proyecto era que están comprando más ganado, un poco pues con perspectivas a que haya más pastoreo, ¿no? Si hay también ese límite de tierras, ¿cómo se va a gestionar? Creo que es importante a lo mejor que esa parte institucional a lo mejor se fortalezca, ¿no? A ver si hay posibilidades de que vuelva. El problema es que no va a haber más tierras. A ver, la fuente de riqueza del país es el turismo. Y también entiendo que es lícito que el país y el gobierno se beneficie del turismo en cuanto a lo que es el Masai Mara y los masáis. Ellos no van a tener más tierras. Entonces, el sistema del pastoreo, eso ya no va a ser una realidad, nunca más. De momento, a no ser, no sé, tendría que dar un cambio muy importante, ¿vale? Entonces, otro de los problemas, como apunta Nieves, es el agua, sobre todo en la zona de Samburu y la zona de Turkana, con frontera con Somalia, no tienen agua. Y cuando viene una sequía, el ganado se muere y tienen que volver a empezar. Entonces, volver a vivir del pastoreo, prácticamente muy difícil. De ahí que se tengan que estar adaptando a los medios y al sistema que tienen en este momento.